Buenas tardes, estamos ya a 11 de enero y los niños ya han empezado hace 2 días el colegio, el segundo trimestre, así que estamos aquí de nuevo con ustedes, Ana Teveroski y una servidora, Pili Viarge. Estamos en la tercera temporada y este es nuestro programa número 8. Pocas noticias podemos traer de este inicio de trimestre. Creemos pues que este curso ha empezado muy diferente y a pesar de que los docentes se están quejando mucho de que tienen mucha burocracia que les impide dedicarse a los niños, pues nosotras de comprobar también, las familias, docentes, todos, podemos comprobar las diferencias con el curso pasado. Acuérdense que los niños iban al colegio con las ventanas abiertas, en algunas ocasiones cargados hasta con mantas. O sea, parece que lo peor lo hemos dejado atrás, estamos cansados, pero hay que seguir adelante porque los niños están viviendo un momento de sus vidas que no se repetirá y quieren y necesitan seguir aprendiendo. Y esto es lo que queremos para ellos. Pues bueno, dentro de un rato empezaremos el programa y hace como más de un mes que no recibimos peticiones ni por redes sociales ni por correo electrónico sobre qué temas les gustaría a ustedes que tratáramos. Así que nosotras pues seguimos intentándolo. Nuestro programa lo pueden ver en cualquier momento porque saben que las reflexiones de Ana pues las buscan desde estudiantes hasta familia, hasta docentes y en cada programa van saliendo y son atemporales. Hoy hemos traído con nosotros, ahora les voy a explicar de lo que vamos a hablar. Primero, habla Ana, reflexiona y ustedes saben que nosotras creemos que un buen maestro con un buen libro puede hacer mucho y puede enseñar mucho. Entonces, queríamos hablar de qué libros, qué cuentos se pueden utilizar para enseñar. Y también hay muchos profesores que esto de decir vamos a aprender usando un libro, dicen, bueno, pero ¿el qué? Entonces hoy lo que vamos a hablar es qué se puede enseñar con un cuento, qué lengua se puede enseñar. Y evidentemente hay algunos aspectos de la lengua, sobre todo a nivel oral, que no se pueden enseñar con un texto. Cuidado, los más se pueden. Entonces, Ana ha preparado una tabla donde ustedes van a poder ver los aspectos de la lengua y ejemplos de cuentos que se pueden utilizar. Son cuentos actuales que se están utilizando ahora mismo en toda España, en Reino Unido y en Francia, y se pueden utilizar para enseñar lengua. De hecho, hay movimientos de profesores, sobre todo en Francia, que reivindican el uso de la literatura para la enseñanza de la lengua. Y nosotras esperamos, porque este programa es precisamente para ponerlo en valor dentro de otros aspectos de la educación, esperamos pues que cunda el ejemplo. A continuación, cuando Ana haya terminado, yo enseñaré la tabla que ella ha preparado y la iré comentando en voz alta. Después de Ana van ustedes a ver una entrevista. Nuestra colaboradora, Giovanna, ha hecho una entrevista a Rocco de Paoli. Esto es muy interesante porque saben ustedes que vienen muchas personas de fuera del país a vivir entre nosotros. Son los recién llegados, los nouvinguts, decimos en Cataluña. Entonces estas personas pues necesitan aprender la lengua, pero vienen muchos adultos que no tienen suficientes conocimientos del alfabeto y Rocco es un profesor, un docente italiano que se dedica a enseñar a estos adultos. Nosotros ya en la primera temporada tuvimos con nosotros a Murat, que es un docente aquí de Barcelona, que se dedica a enseñar a alumnos, la mayoría muy jóvenes, adolescentes, del norte de África, que no hablan español. Y Murat ya nos había hablado que la mayor parte de ellos conocen el alfabeto, pero que de vez en cuando viene alguno sin conocer. Entonces la experiencia de Rocco, que le va a entrevistar Giovanna nos lo va a presentar, es cómo puede utilizar, qué recursos, qué métodos puede utilizar para enseñar en Italia
a estas personas que llegan de fuera y que además de aprender el idioma necesitan aprender el alfabeto. Entonces, Rocco ha llevado a cabo una, un proyecto que utiliza el iPad, le ha dado buenos resultados y nos lo va a explicar. Con ustedes, ahora mismo empezamos con la reflexión de Ana Teberoski. En esta tabla hemos presentado una relación entre libros y aspectos de la lengua y del conocimiento. Esta relación es considerando todos los libros, más bien los libros tipo álbum que en este momento hay en el mercado. Y también consultando algunas páginas, sobre todo las páginas, digamos, de Francia y algunas de Inglaterra también, de Gran Bretaña, que explican un poco cómo se trabaja, digamos, en esta relación. Aquí nosotros también tenemos experiencia en Cataluña y en España del trabajo de relación entre la lengua y la literatura. Hay que decir que no toda la lengua se puede enseñar de esta manera, evidentemente todo lo que es la lengua más conversacional, los aspectos sonoros de la lengua, las situaciones pragmáticas en relación con el contexto, etcétera, escapan un poco, se pueden ejemplificar, pero escapan un poco a los aspectos que nosotros consideramos aquí. En cambio, sí se puede ver temas de vocabulario, temas de conocimiento del mundo, se puede dinamizar la lectura, se puede mostrar la estructura repetitiva de las narraciones, se puede también ver cuál es la estructura misma de la narración, alguna cosa del tipo de relación con las moralejas, las estructuras de los inicios y finales del relato, sobre la sustitución de elementos, sobre la sustitución de elementos, la alternancia de narración y descripción, las repeticiones de ida y vuelta, la estructura narrativa en cuanto, digamos, a los aspectos de rimas y de ritmos y las relaciones semánticas dentro de la estructura narrativa también. La cuestión de las unidades, por ejemplo, en la composición de las palabras, o bien el tipo de lenguaje figurado o lenguaje formulario. Se puede también ver la recurrencia en el orden sintáctico, el discurso directo, el discurso indirecto. Se puede ver privilegios que hacen determinado tipo de libros, por ejemplo, el uso del infinitivo en muchas recetas de cocina, el uso del subjuntivo, del condicional en algunas cosas, en libros como del tipo si yo fuera o qué prefieres, etcétera. Los privilegios de la sintagma nominal o del complemento de objeto o complemento de lugar, es decir, el complemento de causa, el relato organizado en términos de la comparación y contraste de personajes, de situaciones, de escenas, etcétera, la cuestión de la perspectiva y los puntos de vista, las personas del narrador, o sea, podemos ver muchos aspectos de la lengua, teniendo en cuenta que esos aspectos que consideramos en la lengua son aspectos que tienen relación básicamente con el lenguaje escrito, que digamos todas las situaciones más orales y de lenguaje conversacional en relación hablada y la interlocución y demás escapan a evidentemente escapan a este resumen que hemos hecho aquí. Entonces, con Pili hemos decidido que esto puede ser útil para los maestros y vamos a dejarlo a disposición como para que lo puedan utilizar. Muchos de estos libros son de los años 90, 2000 iniciales y tal, porque es algo que teníamos hecho hace tiempo. Y también hay que decir que digamos, hemos recogido ya consultando, por ejemplo, páginas web que son recomendables, como una página que se llama, francesa, que se llama J'enseigne avec la littérature de jeunesse, otra página que se llama Ricochet, que es una página que tiene todas, digamos, las novedades en cuanto a literatura infantil y juvenil, la Biblioteca Nacional de France o Calenda, que son, digamos, páginas que tienen novedades en este sentido, que se pueden consultar por internet. Son sitios de referencia que se dedican a
a la literatura y hacen formación y divulgación, digamos, de estos aspectos. En ese sentido, recomendamos la consulta porque es como estar al día, digamos, en estos temas. ¿Qué os parece? Aquí tienen ustedes la tabla que les ha estado comentando Ana. Ven que la tienen dividida en 3 partes. Primero, pues, ¿qué tipo de libros? Pues libros para comenzar. ¿Qué parte del lenguaje o de la cognición se va a trabajar con estos libros? En este caso, pues son estructuras repetitivas y se pueden usar para dinamización de la lectura. En cuanto a los libros, pues vamos a nombrar algunos que ya hemos nombrado en otros programas y a ustedes ya les tiene que empezar a sonar. Y en este caso, como es La pequeña oruga glotona, y en este caso pues añadimos un libro que creemos que merecía la pena, como es Superconejo de Stephanie Blake. Seguimos con los cuentos clásicos, no hay mucho que decir porque nos han escuchado en muchas ocasiones que gracias a los cuentos clásicos trabajamos la estructura narrativa. En este programa hemos dedicado ya nuestro tiempo a las fábulas, ya habíamos puesto alguna fábula de ejemplo, pero hoy como novedad nos gustaría destacar el libro de Arnold Lovell sobre fábulas, porque Arnold Lovell también es un viejo autor conocido en Cuaderno de Maestra, pero este libro suyo sobre fábulas todavía no lo habíamos nombrado. Seguimos como el esquema y como Ana siempre dice, hay que aprender la estructura del relato. Esto es muy importante. Una de las partes que hay que aprender de estructura del relato, sobre estructura, son los inicios y los finales, los cuales pues también tienen su importancia. Y en este caso, como inicio o como final imprevisto, les presentamos una autora que todavía no hemos tratado en Cuaderno de Maestra, pero que es una de nuestras favoritas y la recomendamos, que es Claudia Rueda. 2 ratones, una rata y un queso. En lenguaje y cognición, en la parte que habla sobre lo que hay que trabajar de la estructura, Ana ha señalado 5 partes, la primera era el inicio y el final, y aquí tienen ustedes la segunda parte, que es adjunción de elementos, y aquí viene un viejo conocido de Cuaderno de Maestra, como es el topo que quería saber quién le había hecho eso en la cabeza, de Werner Holbers, que también es muy recomendable. Siguiendo con la estructura del relato, aquí tienen ustedes ejemplos que trabajan la parte del lenguaje que es sobre la sustitución, la alternancia entre narración y descripción, repeticiones de ida y vuelta, que son esos cuentos que empiezan y cuando llegan al final tienen un final guau porque vuelven para atrás, y bueno, en definitiva la estructura narrativa. Entonces hay muchos ejemplos, pero aquí está nuestro favorito. No hemos hablado todavía de Julia Donaldson y de Grúfalo en Cuaderno de Maestra, pero creo que un día debemos dedicar un espacio para la maravilla de este cuento. Bueno, Ana, tengo que decirte, este es mi favorito, Julia Donaldson, aparte de jugar con el lenguaje, de una estructura narrativa que el cuento va hacia adelante, pero luego hacia atrás, o sea, cuando el niño cree que acaba, vuelve a empezar, con lo cual siente una gran satisfacción. También podemos trabajar la diferencia que hay en los episodios en que está narrando y los que está describiendo. Esto es muy interesante. Hay partes de este esquema que ha realizado Ana Teberovsky que no son necesarios presentar, pero bueno, en este caso lo hacemos. Ustedes saben que los juegos del lenguaje, las rimas, el ritmo son muy importantes para trabajar con los niños y, por supuesto, en la parte de vocabulario, las relaciones semánticas y la composición de palabras. Bueno, en este caso hemos presentado a la clásica María Elena Walsh, que tanto hemos aprendido de ella con El reino del revés, y por qué no, a un clásico, Roald Dahl, Cuentos en verso para niños perversos. Aquí también podríamos introducir a nuestra Gloria Fuertes. Siguiendo con todo el aprendizaje que se puede enseñar
con libros para niños que a ellos les gustan, pues tenemos la diferencia entre el lenguaje figurado y un lenguaje formulario. Y siguiendo con nuestra tabla, también pueden ver que tenemos libros que hay relatos con diálogos, recetas de cocina y relatos de sueños. En los relatos de diálogos, lo que premia la recurrencia hablando de la sintaxis, es del discurso directo. Si ustedes se fijan en las recetas de cocina, lo que se privilegia es el infinitivo, o sea que es su manera de trabajar todos los verbos en infinitivo. En cuanto a los relatos de sueños, en cambio, se ve que se utiliza el subjuntivo con formas como si yo fuera, utilizando el condicional. Hay varios libros en los cuales se puede practicar con los niños lo que acabamos de hablar, pero aquí hay un autor que nosotros queríamos destacar, que es John Barningham, que prefieres. Por lo tanto, aquí tienen el ejemplo que pueden utilizar. En esta parte del cuadro ven ustedes que si se hace una pregunta ¿por qué? Pues hay que contestarla privilegiando un complemento de causa. Si se hace la pregunta ¿cómo? Pues tiene que haber una comparación, un contraste en la respuesta. Bien, en este caso el cuento que les vamos a ofrecer lo hemos trabajado otras veces y es porque precisamente es uno de los libros que ofrece diferentes puntos de vista, o sea, compara el punto de vista, dos puntos de vista diferentes, en este caso 4, como es el cuento que ya hemos tratado, Voces en el parque, de Anthony Brown. Es igual que hay relatos que contestaban a la pregunta ¿qué? Pues también los hay que contestan la pregunta ¿quién? O la pregunta ¿qué? En este caso, si se contesta la pregunta ¿quién? Se privilegia el sintagma nominal. Si no, ya sea la pregunta qué o dónde, pues se privilegia otros complementos, directo o indirecto o en el del lugar. Y bueno, como ejemplo nos ha parecido interesante porque teníamos un libro de Leo Leoni que es el heredero de Frederick, que es ¿qué es? Y por lo tanto aquí lo tienen ustedes como ejemplo. Vamos acabando ya el esquema. Vemos que hay libros que el relato es en primera persona, por lo tanto se va a trabajar la persona del narrador. También se pueden trabajar nombres y categorías como las relaciones semánticas y definiciones y sentimientos o emociones. El último libro que recomendamos pues era Sofía, la vaca que amaba la música, porque todavía no hemos comentado este autor, Geoffrey de Pernac, y creemos que es un autor que también pueden incorporar ustedes pues a su biblioteca de infantil. Vamos acabando la tabla, el esquema, solo nos quedan 3 partes, 3 diapositivas. En esta pues sabemos que son libros con juegos, con abecedarios. En el siguiente esquema también son importantes cuentos donde uno tome nota sobre la ortografía. En esto Gianni Rodari lo suele marcar mucho. Libros para razonar, para conocer y de resolución de problemas. Como con los cuentos también se aprende muchísimo, pues tenemos cuentos con aspectos aritméticos, con conocimiento enciclopedio, como pueden ser los bestiarios, y también tenemos cuentos para reír. Creo que habíamos nombrado en alguna ocasión, Babette Cole, Lo malo de mamá. Había dicho que el último libro que recomendábamos era de la vaca Sofía, porque era la que le gustaba la música, pero bueno, no puedo dejar de aquí de añadir a Babette Cole con Lo malo de mamá, porque es un cuento muy divertido y que además es muy interesante porque tiene como registros diferentes, es decir, lo que el niño lee no coincide exactamente con la ilustración y esto da lugar a un juego muy interesante. Bueno, con esto acabamos esta tabla que esperamos que les sea de interés y vamos a intentar poderla poner en el blog para que ustedes la puedan tener a mano y copiar porque se la ofrecemos solidariamente. Y esperamos volver a esta tabla y que ustedes nos hagan las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias.
Ya han escuchado ustedes la lección de Anna Teverosky y ahora Giovanna Otin va a entrevistar a Rocco de Paula, que es este docente italiano que ha utilizado el iPad para enseñar a adultos no alfabetizados el uso de la lengua, en este caso el italiano. Ustedes van a ver que la entrevista está traducida al castellano para que la puedan entender. Antes de ello, me gustaría hacer alguna pequeña nota. En primer lugar, es distinta la manera que necesita reflexionar, sobre todo la memoria, una persona que está alfabetizada a una persona que no utiliza el lenguaje escrito. Piensen únicamente la memoria. ¿Cuántas veces nosotros usamos algún lugar donde escribir una lista, ya sea de la compra, de ideas que queremos explicar, de cosas que no se olviden? La misma memoria cambia cuando uno no maneja el alfabeto. Es un cambio. También los profesores sabemos que a los niños se les educa desde pequeños la coordinación ojo-dedo. Esta coordinación es necesaria para escribir. Pero ¿qué pasa cuando una persona llega a adulta sin haber practicado esta coordinación? Esto es un tema y Giovanna le ha parecido muy interesante. Esperamos que busque más ideas interesantes para el programa y ahora con ustedes van a conocer a Rocco de Paula. Giovanna, que ya la conocen ustedes, le va a entrevistar. Allora, buongiorno Rocco, siamo qua con Rocco De Paulis, insegnante di scuola primaria che ha lavorato... Buen día, Rocco. Estamos con Rocco Di Paulis. Es un enseñante de la educación primaria que ha trabajado con adultos extranjeros poco o nada alfabetizados en escuelas. Ha comenzado a trabajar en este campo con una amplia experiencia. Por ejemplo, ha sido profesor en la Escuela Italiana de Barcelona. Su experiencia se ha expandido hacia otras zonas provinciales en Italia con adultos y se ha ocupado de la primera alfabetización. En este sentido, hay que decir que tiene un proyecto de trabajar con tablet. Es un proyecto que ha comenzado en el 2001 y que usa la tablet como soporte importante de la educación de adultos. Este proyecto se desarrolla y se amplía y se va generalizando en otros núcleos educativos. Y se ha presentado en varios congresos, por ejemplo en Estrasburgo, y tiene ya impacto y, digamos, y difusión tanto a nivel nacional como internacional. A varie altre, diciamo, viene presentato a livello internazionale. Penso che verso la fine dell'anno scolastico 2011-2012 es verano y recibo un regalo de una tablet, un iPad. Al final del año escolar llegaron a la escuela alumnos de baja o nula escolaridad. Nunca habían tenido una relación con el alfabeto. No significa que no tuvieran formación o tenían formación en muchas cosas. No me gusta llamarles analfabetos, pero no habían tenido contacto con alfabeto escrito. Pero sí que tenían alfabeto de la vida. Un día llego antes de tiempo a clase y pongo en la tablet radio con música clásica de fondo. Llegan los estudiantes y digo, ay, perdón, perdón, ahora la quito. Y me dijeron que no, que les gustaba y la dejamos. La siguiente clase, sintiéndome un poco culpable porque había puesto música clásica, les pongo música egipcia e hindú. Los estudiantes eran hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Esto evoluciona y un día me traen una pieza de un cantante de un primo suyo de Marruecos que tiene un grupo musical. Esto ha sido como una apertura. Una señora mayor me pregunta si podemos hacer fotos y dice que es para enviarla a mi hijo y vamos usando, el instrumento, la tablet, entra de una forma natural. Comenzamos a razonar con un colega qué se puede hacer con este instrumento, la tablet.
pero tenemos mucha teoría para niños, pero poca para los adultos. En este momento nos dimos cuenta que estas personas no estaban totalmente fuera del mundo cultural. ¿Cómo usar este instrumento en nuestra rutina di alfabetizzazione? Non dico migliorare, come possiamo usare questo strumento nella nostra routine di percorso di alfabetizzazione? Ecco, qua si amplia, ¿no? Esa experiencia se amplía, una cosa que comienza espontáneamente, casi por casualidad, se van colaborando varias personas. Explica cómo ha estado esta colaboración, cómo entran en los centros de adultos y cómo participan otras figuras profesionales. Altre figure professionali, così in breve. Allora, La colaboración fue dentro de la escuela con los colegas. Comenzamos a elaborar primeros materiales. Al ser los primeros, criamos un poco de curiosidad. Nos presentamos en un proyecto europeo, les escribimos, participamos. En el interior del proyecto nos presentamos no tanto como enseñantes, sino como experimentadores. Has hablado de las app, has utilizado las app y has dicho una explicación del tipo de app, cómo las has utilizado, cómo han estado las facilitaciones para el aprendizaje. Con las app hubo dos periodos, uno breve por fortuna y otro más largo. En un primer momento buscamos una app mágica, el acto mágico, pero no iba muy bien. Buscamos una app que hacía determinadas acciones, por ejemplo, trazar las letras, pero era infantil. No buscamos material infantil. Trabajamos sobre la pizarra personal, pero ¿qué presupone? ¿A qué sirve? En la fase de alfabetización el alumno reproduce lo que el enseñante escribe. Dime, la dificultad del adulto poco alfabetizado para usar la mano como instrumento. Usare la mano come strumento, cioè come... sì, Por un lado, lo primero es la necesidad de desarrollar la manualidad, que además hay una necesidad de una rutina repetitiva. Pero esto sirve hasta un cierto punto, porque puede haber contraindicaciones. El cuaderno, su cuaderno, la pizarra y la tablet son tres niveles diferentes. Bueno, esto primera cosa. Lo segundo importante es que mientras utiliza el tablet, antes debo hacer relaciones técnicas de introducción para ponerlo en funcionamiento. Usamos aplicaciones muy simples y en ese momento intentamos trabajar con la idea de una Smart App, una aplicación inteligente. Cuando las aplicaciones, las apps son complicadas, cogemos solo una parte para comenzar a tener la idea de proyecto. Hago una foto, con otra app importo el trabajo y lo acabo. per esempio all'inizio noi dicevamo, Ecco, De acuerdo, has aportado las ventajas y las facilidades para el aprendizaje de la lengua y de la escritura, seguramente diferente de la didáctica tradicional. La pregunta es doble. ¿Qué aporta de ventaja y de facilidad y por qué este uso diferente de la tablet respecto a la didáctica tradicional? si potrebbe definire... allora Yo, francamente, no soy de didáctica tradicional. Creo en la didáctica del momento, en la relación de una persona con otra persona, sea adulto o niño, unas relaciones recíprocas. El instrumento no cambia la didáctica, pero pensamos de hacer cosas. Es un instrumento, no es una varita mágica. Nuestra didáctica de enseñanza de adultos se elabora a partir de la realidad, con una proyección instrumental en esta lógica. Se presentan todos los objetos, antes eran los libros, etcétera. Elaboramos situaciones a partir de necesidades. Con la tablet se puede hacer muchas cosas. Pueden escribir el nombre, hacer un registro, pueden llevar material. Es cierto, pero la documentación respecto a eso se puede modificar el aprendizaje. Por ejemplo, el uso de la ilustración, en cualquier manera, dice cuando se habla de la digitalización, al final también se puede ver cómo el instrumento favorece cierto tipo de aprendizaje.
Siempre hay una tendencia a pensar que el instrumento cambia completamente la didáctica. No, el instrumento cambia el modo de vida. Cuando las personas poco escolarizadas comienzan a escribir, cambian el posicionamiento corpóreo. Este hecho de cambiar la cosa corporal, un adulto fotografiado con el teléfono móvil, con la tablet, esto cambia. Y te agradecemos mucho la participación. Per adesso ti ringraziamo. Grazie Rocco e buon lavoro.